Voy a ceder la palabra a la doctora Susana Rubio, que nos va a poner un poco en contexto arqueológico en el que deben interpretarse estos yacimientos de la terraza de más 25 o 30 metros de los que proceden las faunas y los restos de la especie de Damacelia. Buenas tardes. Joaquín Panera y yo queremos expresar nuestra gratitud al Museo Arqueológico Nacional y al promotor de esta iniciativa, Juan Antonio Martos, que ha sabido transferir el conocimiento desde un artículo científico a un público general en lo que podríamos denominar algo así como del paper a la vitrina. ¿Qué es el Achelense? Esta tecnología configura uno de los principales periodos de la humanidad por dos motivos principales. Primero, por su extensión cronológica, que abarca desde hace más de 1,9 millones de años a hace aproximadamente unos 200.000. Y segundo, por su expansión geográfica. Bifaces, hendedores, triedros son los elementos característicos que definen esta tecnología y representan la evidencia del avanzado desarrollo cognitivo de los grupos humanos que la emplearon y que les permitió sobrevivir durante centenares de miles de años en ecosistemas muy diversos. Gabriel de Mortillet, geólogo de formación, fue quien acuñó el término achelense en el siglo XIX, procedente del yacimiento de Sant Acheul, ahí tienen una imagen, situado en el Valle del Son, en el norte de Francia, y también tienen un bifaz procedente de este sitio. La elaboración de estos utensilios implica una selección de un soporte determinado sobre el que se van a desarrollar una serie de estrategias tecnológicas que se repiten en mayor o menor medida y que sugieren, si vemos las piezas que tenemos en la imagen, cierta estandarización. Esta ejecución de recursos operativos sofisticados implica una interacción de relaciones geométricas complejas como son la simetría bilateral de los dos lados de la pieza, bifacial de las dos caras y también de la regularización de los filos. Su elaboración supone que los homininos que llevaron a cabo esta tecnología tenían un desarrollo cognitivo complejo que implica una amplia cognición espacial de adecuación del volumen de la pieza al objeto deseado y también una cognición geométrica para elaborar piezas equilibradas y con cierta asimetría. A continuación vamos a definir muy brevemente qué son estas piezas que caracterizan el achelense. Los bifaces son herramientas elaboradas mediante talla de un volumen de materia prima, que puede ser un canto o una placa o una gran lasca, con el objetivo de obtener un filo activo perimetral mediante la talla de las dos caras. Y sus formas pueden ser circulares, ovalares, elípticas. Y la zona funcional de estas piezas, además del filo, es la punta. Los triedros, que son herramientas que presentan un extremo distal más o menos apuntado de sección triangular y que pueden tener la base tallada o bien puede estar reservada por corteza. Normalmente están realizados sobre cantos y en menor medida sobre lascas. Y por último, los hendedores, que son útiles configurados sobre una lasca de grandes dimensiones. A veces esta lasca tiene más de 10 centímetros de longitud, que presenta en el lado distal un filo natural, que es la zona funcional de la pieza. Hay a veces que este filo puede verse alterado bien por huellas de uso o por el retoque para alargar la vida útil del filo. Y que en al menos de uno de sus lados está configurado para proporcionar un equilibrio al utensilio. Como en los dos casos anteriores, como en bifaces y en triedros, su elaboración implica un diseño mental previo. Los testimonios más antiguos de esta tecnología están en África del Este y entre 1,9 y 1,5 millones de años encontramos sitios en varios lugares. Por ejemplo, en Garba 4D, en el área de Melkakuntur, en Etiopía. De este sitio hemos publicado recientemente un artículo en la revista Science,
donde se sitúa por primera vez la tecnología achelense en más de 1,9 millones de años, retrasando así hacia casi 200.000 años las dataciones que hasta ahora se tenían. Pero también está en Kokiselei 4, en Kenia, con bifaces que tienen cronologías de 1,7 millones de años, o con Sogardula en el Valle del Omo en Etiopía, y en FLK West, en el lecho 2, en la garganta de Olduvai, en Tanzania, con 1,7 millones de años, también con presencia de bifaces sobre grandes lascas y placas. Entre 1,5 y 1,2 millones de años, en el lecho 2 de la garganta de Olduvai, lo que tenemos es una de las mayores concentraciones de yacimientos de achelense inicial, lo que nos permite evaluar la variabilidad de este tecnocomplejo durante su fase inicial en un marco geográfico reducido, como es la garganta, y que tiene una similar disponibilidad de materias primas líticas. A partir de 1,5 millones de años se produce una expansión geográfica de esta tecnología. Desde África aparece en Próximo Oriente, en India y sur de China. Las primeras evidencias fuera del continente africano están situadas en el yacimiento de Ubedilla en Israel y también en Atirampacán, en India. Aquí en sedimentos fluviales han aparecido hasta 3.500 piezas líticas, entre ellas bifaces y herramientas realizadas sobre grandes lascas. Pero ¿cómo llega el achelense a Europa? Posibles vías de entrada: por el corredor levantino, llegada por Demanisi, que está en Georgia, por Turquía, con acceso a Europa por el Bósforo, por el estrecho de Gibraltar y otra última por el mar de Alborán. Aquí están trabajando desde la Universidad de Granada desde el año 2018 en esta vía. Este mar de Alborán se ubica entre el Cabo de Gata hasta Cabo Fégalo en Argelia. Desde una perspectiva general es un fenómeno más tardío porque se desarrolla a partir del Pleistoceno medio, pero se va a mantener hasta los 200.000 años. El achelense del extremo suroccidental de Europa presenta estrechos paralelos con el achelense del continente africano, mientras que este tipo de achelense con bifaces y hendedores elaborados con grandes lascas es inexistente en el norte de la cordillera del Cáucaso, en la llanura rusa y en Europa central. Considerando, por tanto, los caracteres comunes entre el achelense de África y de la península ibérica y sur de Francia, la vía de acceso más plausible para esta llegada sería a Europa por el estrecho de Gibraltar. Esta hipótesis es problemática, puesto que la distancia entre la península y África son de 14 kilómetros, con una profundidad de entre 900 y 700 metros y corrientes marinas de cierta intensidad. Pero en los periodos glaciares se produjeron descensos de hasta 100 metros de profundidad y la distancia se reduciría hasta 9-10 kilómetros, y el área atlántica ampliaría la plataforma continental y habría hasta entre 3 y 4 altos topográficos que quedarían emergidos a una distancia más o menos de 2 kilómetros entre ellos. De esta forma, el achelense llega a la península ibérica en una fecha muy posterior a África. Y cuando llega a estos territorios ya estaban ocupados por grupos humanos desde el Pleistoceno inferior, que estarían desarrollando herramientas líticas sobre lascas de pequeño y mediano formato. ¿Por qué decimos nosotros que los valles fluviales son los grandes archivos del Paleolítico? Y así también titulamos un volumen que pudimos editar en el año 2019 en Quaternary International. Es porque a lo largo del Pleistoceno todos los ríos han ido excavando su valle al ir buscando el perfil de equilibrio en su desembocadura hacia el mar. De esta forma,
van dejando depósitos de épocas sucesivas que corresponden a antiguas vegas y cauces, configurando terrazas escalonadas a distintas alturas en las laderas del río. Los ríos transportan gravas, arenas, limos, también arcillas, de acuerdo con la mayor o menor energía del medio. El agua fue, por tanto, un elemento atractivo para los animales, ya que en las riberas de los ríos hay abundante vegetación, y también lo fue para los humanos, que encontrarían en estas zonas las mejores oportunidades para proveerse de recursos alimenticios y encontrar además las materias primas líticas con las que elaborar herramientas. Por tanto, los valles fluviales constituyen ambientes favorables de acumulación de los depósitos en el Pleistoceno, lo que explica por qué nos encontramos con numerosos yacimientos en este tipo de medios. Lo que ven en la imagen es el río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, y los puntos rojos son yacimientos. Esta zona, hasta su confluencia con el río Jarama, que ven en la parte inferior de la imagen, cuenta con la concentración de yacimientos paleolíticos más numerosa de Europa desde hace aproximadamente unos 400.000 años hacia adelante. Este hecho es debido fundamentalmente a las especiales condiciones geológicas del Valle del Manzanares, que han favorecido la preservación de restos de actividad humana, de la flora y de la fauna con la que coexistieron estos grupos humanos. El río Manzanares pertenece a la cuenca del Tajo. Aguas arriba de la ciudad de Madrid se pueden diferenciar hasta 13 niveles de terrazas escalonadas, pero aguas abajo de la ciudad, el sustrato por el que atraviesa el río está compuesto mayoritariamente por yesos que se van disolviendo en parte por la acción hídrica, lo que va provocando hundimientos del terreno y zonas deprimidas en las vegas que se van rellenando con los fangos que traen en suspensión las aguas del río en los desbordamientos. Este proceso repetido a lo largo de centenares de miles de años ha propiciado que en esta zona los depósitos fluviales lleguen a alcanzar hasta los 70 metros de espesor y se encuentren superpuestos, no escalonados, dando lugar a lo que se denomina como terraza compleja de Butarque. Estos depósitos fluviales han facilitado la conservación de yacimientos arqueológicos y paleontológicos que se han ido sumando desde que se instalaran los primeros areneros y graveras en el madrileño Cerro de San Isidro en el siglo XIX y que se han ido expandiendo aguas abajo hasta alcanzar su desembocadura en el río Jarama y también hasta el Tajo, donde se encuentran actualmente estos areneros y graveras. Esta es una secuencia de 4 terrazas escalonadas con los yacimientos históricos más conocidos con industria lítica, que abarca desde el achelense paleolítico medio, paleolítico superior, que estaría en la terraza de más 8 metros, desde hace aproximadamente 350.000 años hasta hace unos 20.000 años. En rojo se sitúan los conjuntos de industria lítica con características achelenses. Los encontramos en la terraza de más 25-30 metros y en la terraza compleja de Butarque. Los sitios de Orcasitas y Pedrójaro se sitúan en la terraza de más 25-30 metros, aunque no tenemos dataciones numéricas para determinar la edad de la terraza. En el Valle del Manzanares sí que podemos inferir la cronología a partir de la correlación de esta terraza en el Valle del Jarama y de los datos bioestratigráficos que aportan la fauna, como nos van a comentar esta tarde más adelante otros investigadores, y también por la posición geomorfológica que ocupa la terraza y que se podría situar en torno a 350.000 y 300.000 años. Como es muy relevante para la investigación el yacimiento de San Isidro, que se sitúa en esta misma terraza, en la de 25-30 metros, vamos a hacer una pequeña referencia a este sitio. En 1862, en el Cerro de San Isidro, el ingeniero de minas Casiano de Prado, junto a 2 geólogos franceses, que son Edouard Bernoulli y Louis Lartet, identifican útiles líticos en niveles en los que se habían encontrado en el año 1850 restos de elefante excavados por Mariano de la Paz Graells. En este momento es lo que se puede denominar o considerar la primera excavación paleontológica realizada en España. De esta forma, con estos hallazgos, España fue el tercer país,
junto con Francia y con Inglaterra, en el que se constataba la presencia de especies de animales extinguidas junto a herramientas líticas realizadas por el hombre. Debemos tener en cuenta el contexto, y es que hacía muy poco tiempo que se había publicado La evolución de las especies de Darwin en 1859 y que en ese momento pues, apenas era conocida en España. En los mismos areneros en los que se encontraron los restos de Damaceliae, en Pedro Jaro y en Orcasitas, se hallaron casi 450 piezas líticas talladas del primer sitio, de Pedro Jaro, y unas 100 del segundo. Destaca el elevado número de lascas transformadas en herramientas líticas mediante retoque, más de un 15% y un 7% respectivamente, y de los elementos netamente achelenses, que son estos bifaces, hendedores y triedros, casi un 20% en Pedro Jaro y un 15% respectivamente. Estas son algunas de las piezas más características de ambos sitios. Como veis, hendedores, bifaces, grandes lascas con retoque, triedros, que son de grandes dimensiones. Algunas de estas piezas superan los 20 centímetros de longitud. Todas estas herramientas están realizadas en sílex. Entre las cargas que transporta el Manzanares no hay cantos de sílex con calidad y tamaño aptos para configurar estos macroutensilios, por lo que muy probablemente el área de captación del sílex se situaría en el interfluvio de los ríos Manzanares y Jarama al sur de Vallecas. Y en la imagen vemos la situación de algunos yacimientos paleolíticos como los Berrocales, los Aijones y más al norte estaría el Cañaveral. El empleo del sílex casi en exclusiva como materia prima para la configuración de estos macroutensilios es una característica específica del achelense del Valle del Manzanares y de algún otro yacimiento de la península, como por ejemplo Torralba en Soria, ya que en el resto de yacimientos de Pleistoceno de la península ibérica las herramientas están realizadas fundamentalmente en cuarcita. Como ven en la imagen, pues Puente Pino o Pinedo, que están en el Tajo, o Ambrona en la provincia de Soria, pero también yacimientos como el Sotillo en la cuenca del Guadiana, del que ya vimos la imagen de los hendedores, o en los yacimientos pleistocenos de la cuenca del Miño. Pero no solamente había bifaces y hendedores, sino también utensilios de pequeño formato desarrollados sobre lascas transformadas mediante retoque, configurando lo que denominamos raederas, denticulados, escotaduras, que son, como hemos visto, más abundantes en Pedro Jaro, con formas repetitivas y diversificadas. Este retoque se realizaba para dar una funcionalidad concreta o alargar la vida útil del utensilio. Aquí tenemos unos ejemplos, como un denticulado, escotadura o una punta musteriense. Algunas de estas piezas pudieron ser empleadas por el procesado de animales, como demuestra la presencia de marcas de corte dejadas en los huesos y que podemos ver en la vitrina cero tras el proceso de descuartizamiento y del que nos van a hablar a continuación.